Buenos días a todos. Hoy tenemos 6 ponentes, que es un lujazo. Todos ellos tienen una característica en común, y es que son ex becarios ICEX, con lo cual llevan el ICEX inoculado en la sangre desde hace muchísimo tiempo y tienen una experiencia muy dilatada en temas de internacionalización. Van a tener un diálogo por parejas de manera muy complementaria, y empezamos con Samuel Pimentel y con Inés Agrario. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, es un lujazo. Samuel cuenta con más de 25 años de experiencia en headhunting. Hoy es el presidente ejecutivo de Ackerman, una empresa de origen español que tiene 36 oficinas en el mundo, 300 consultores, y según sus cálculos es el 6º o 7º headhunter internacional en el mundo. Y todo esto solo con 15 años de experiencia, o sea que meritorio. Inés Agrario, cofundadora y CEO de Econoque, una startup agrotech que cultiva lúpulo en un entorno 100% controlado. Inés comenzó su carrera como becaria ICEX en Nueva Delhi en 1998 y desde entonces acumula una amplia experiencia internacional, habiendo trabajado como consultora en proyectos de desarrollo económico sostenible en más de 20 países, en 4 continentes, particularmente en proyectos relacionados con agricultura y alimentación. Es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma y máster por la Universidad de Oxford y de París. The floor is yours, os dejo. Os escuchamos con mucho interés. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Es un placer estar aquí hoy. Yo, si quieres, empiezo lanzando preguntas yo. Bueno, lo primero que tengo que decir es darle las gracias a Cristina, y además ese apunte de mucho tiempo lo hice por mí. Si alguien no lo ha notado, yo fui becario, las canas en el los 93, o sea, con lo cual lo de mucho tiempo es una clara alusión. Así que puedes preguntar. Pero es verdad que lo de becario ICEX, o sea, una vez que has sido becario ICEX, lo eres toda la vida. Eso es como los presidentes. Es así, efectivamente. Yo dicen, becario, sí, soy yo. Pero bueno, oye, ¿cómo pasas de becario ICEX en Tel Aviv a presidente de una multinacional? ¿Qué te aporta el ICEX en todo ese camino? Pues, muchísimo. Realmente, como ha dicho Cristina, hoy en día somos una multinacional presente en 36 países. Pues posiblemente, si no hubiera sido becario ICEX, no hubiera tenido esta noción internacional, pues hoy seríamos una oficina, como hay muchas en Madrid, muy bien gestionada, pues ganando nuestro dinero, pero no seríamos una multinacional. Con lo cual, yo creo que esa impronta de salir fuera de nuestras fronteras, el ICEX siempre nos lo ha dado. Otro tema importante es pues la estrategia. Es verdad que yo me acuerdo cuando era becario ICEX, pues había gente que se implantaba directamente, que hacía alianzas. Bueno, pues todo eso lo he aplicado en mi vida diaria, y lo más importante que me aportó ICEX en ese sentido es el sentido del humor. Los becarios somos unos cachondos, o sea, somos muy divertidos, o sea, es verdad. Pero a mí me gustaría saber también un poquito, Inés, de ti, ¿no? ¿Cómo pasas de ser becaria en Nueva Delhi, la India, para los de la ESO, Nueva Delhi es India? ¿Cómo pasas de becaria en Nueva Delhi a este mundo tan complicado del lúpulo, de la investigación? Cuéntanos, me interesa mucho. Pues mira, a ver, yo fui la becaria rara que pidió Nueva Delhi. Porque a mí me fascinaba los problemas grandes, ¿no? de desarrollo, y la verdad es que, claro, esto hace ya más de 25 años, y yo creo que para mí la beca ICEX fue muy importante, uno, para darte cuenta que, o sea, si sobrevives de becario en India, ya sobrevives en cualquier lugar y te puedes atrever con cualquier cosa, porque es así, o sea, ahora es un país complicado, hace 27 años ni os cuento, ¿no? Pero también luego, yo la primera parte la hice en la oficina comercial, la segunda parte la hice en Chupa Chups, planificando con ellos toda una negociación de un contrato, con una joint venture, con un socio indio. Hice todas las áreas de inversión, con lo cual, claro, vi todo lo que hace falta para montar una empresa en otro país.
Bueno, pues yo en aquel momento no pensé que yo fuera a ser emprendedora necesariamente y luego me he dedicado a consultoría durante muchos años, pero bueno, hace 10 años, después de mucho tiempo de consultoría y dar vueltas por el mundo, pensé, oye, yo quiero hacer algo en vez de darle consejos a otros. Y yo creo que ese pozo de becaria, ¿no? De decir, pues venga, pues ¿por qué no? Pues me atrevo, ¿no? Pues igual que te cogías una mochila y te ibas a recorrer Nepal, pues también, pues venga. Y ahí me lancé. La verdad es que bueno, la idea empezó hace 10 años y ha ido evolucionando, ha ido pivotando. Yo creo que la India a mí, la beca me dio mucha flexibilidad y eso es muy necesario cuando emprendes. El de ver, oye, por aquí no, bueno, me adapto, voy para acá, bueno, ir haciendo esos ajustes que para mí fue importantísimo. Tengo que confesar que yo soy muy fan de Inés porque gracias a ella vamos a seguir teniendo cerveza. Efectivamente, en Econoque queremos salvar la cerveza del planeta porque el lúpulo tiene una amenaza climática. Luego hacemos una pancarta todos con Inés. Pero bueno, oye, en tu caso, Samuel, tú has escrito un libro recientemente que se llama El Headhunter. O sea, ¿cómo te sale lo de escribir un libro y para qué, no? Sí, bueno, te cuento un poco la historia. El año pasado, en noviembre del año pasado, hicimos 15 años. 15 años, pues como yo siempre digo, ¿es mucho o poco? Pues depende. Teniendo en cuenta que Alejandro Magno conquistó Asia en 9, pues 15 años es un montón. O sea, bueno, pues es un hito en nuestra vida y decidí escribir un libro que, a pesar de que se llama Headhunter, sobre todo un guiño a los emprendedores. Yo siempre digo una frase, a mí me gusta y me sigo presentando como un emprendedor por una razón muy sencilla. En este país, si yo digo que soy empresario, la gente le caigo mal. Es verdad. ¿Por qué? Porque dice, este capullo ha venido con el Ferrari, lo tiene ahí, tiene un Rolex. Pero si digo que soy un emprendedor, joder, pues la gente me imagina con mi Mac, o sea, con todo el kit set del emprendedor, y caigo bien. Dice, pero claro, y después piensan, va a quebrar en 3 meses. Pero caigo bien. Entonces, pues yo sigo diciendo que soy un emprendedor de 15 años de historia. Entonces, bueno, pues quería poner algo por escrito, y al final las historias, si no se escriben, se pierden, ¿no? Y bueno, escribí el libro, el Headhunter se llama, que lo tenéis en Amazon, los derechos los he donado al Banco de Alimentos, así que comprároslo. Y bueno, pues se ha hecho un bestseller. Ha entrado bien, sobre todo para esos emprendedores. Yo era un libro más dirigido a emprendedores más senior, pero la gente joven le está encantando, estudiantes de universidad, y bueno, está siendo un poco inspirador. Así que, bueno. Qué bien. Oye, muy chulo. Oye, pero y en este libro, o en tu opinión, ¿qué planteas? ¿El emprendedor se hace o el emprendedor nace? Es una emocionante pregunta y luego te lo preguntaré. A ver, en mi caso, yo me he hecho. O sea, yo no nací y dije, voy a ser emprendedor. Es verdad que el tiempo, bueno, pues empecé trabajando en una multinacional británica. Como ya estaba harto de los británicos, me fui a los franceses. Y pues si me harté de los británicos, imagínate de los franceses. Ya dije, bueno, ya me voy a montar mi propia empresa porque ya no quería tener otros amos. Y monté Ackerman, ¿no? Que es española en un origen, ¿no? Bueno, el camino, la vida me ha ido orientando así, ¿no? Hay emprendedores, yo creo, que se hacen, hay emprendedores que nacen, o sea, y todos son válidos, ¿no? En tu caso, ¿cuál es tu historia? Pues yo, veamos, jamás habría pensado que iba a acabar emprendiendo. De hecho, bueno, mi padre, yo creo que hasta los 2 años después, o sea, hasta hace 5 años, y tengo 50, mi padre seguía insistiéndome que opositara a técnico comercial del Estado. Y yo, papá, que no sé qué tal, en fin. Pero bueno, yo no me veía como emprendedora, pero es verdad que bueno, mis padres los dos son funcionarios, pero mi abuelo sí que fue un emprendedor, o sea, fue un tío que vendió campos y se fue a la ciudad y se buscó las castañas. Y la verdad es que, pues como decía antes, hubo un momento después de tanto tiempo de darles consejos a otros que dije, pues si no me van a hacer caso en lo que digo o no en todo lo que digo, ¿por qué no lo hago yo? Claro. Y así fue, y lié a mi prima y empezamos la historia, ¿no? Bueno. De Econoque. Qué bien, qué bien. Sí, qué bien. Sí. Y por curiosidad, ¿cómo pones a tu empresa, que es una empresa española, en un mundo, a ver, el mundo de las cervezas, claramente mucho alemán, mucho americano, bueno, mucho belga?
incluso muchos mexicanos, o sea, y brasileños. Muchos brasileños. Pero bueno, los españoles, es verdad que tenemos grandes cerveceras y yo creo que estamos dando un salto importante, pero nos falta, ¿no? ¿Cómo te metes tú ahí con tanto guiri? O sea... Pues por pura locura, yo creo, ¿eh? Porque es verdad que es un negocio que está muy dominado por grandes players. A nivel del lúpulo en sí son alemanes americanos, y al principio cuando empezamos ni nos hacían caso. O sea, era como, estos... Ahora, cuando empezamos a llevar lúpulo recién cosechado en momentos insospechados del año, o sea, aparecer en junio en un congreso con lúpulo fresco, pues empezaron a decir, aquí hay ciencia. Aquí están haciendo cosas que no se han hecho en el mundo, ¿no? Y bueno, así, ahora mismo, el otro día lo hablé en otro evento de ICEX, estaba el rey sentado en primera fila y le dije, ¿no que ha colocado España en el mundo de la cerveza? En todo el mundo. O sea, han venido a vernos japoneses, americanos, alemanes, holandeses, todo el mundo. Pero bueno, en tu caso también, o sea, el vuestro es anglosajón, americanos, ingleses... Totalmente. Pues voy a pedir que vamos a ir cortando, porque si no, los demás no pueden intervenir. Una frase, el secreto de vuestro éxito, ¿cómo lo cerraríais? Soñar en grande y disfrutar el camino. Yo creo que para mí es un ¿por qué no? Y eso en la India es que era así, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y el why not a mí me ha llegado hasta aquí. Bueno. Oye, yo lo que sí voy a pedir es un aplauso por Cristina, que nos ha moderado, y otro por Inés, que nos va a seguir dando cerveza. Muchísimas gracias. Gracias. Pues ahora invito a Temur Khan y a María Terrón. Pasamos del mundo del emprendimiento a un sector también de total actualidad, como es el sector del espacio y de la defensa. Contamos también con dos ponentes de lujo, ex becarios ICEX, que los dos han tenido la suerte de pasar por Indra, con lo cual se admiran el uno al otro y vamos a tener un diálogo también con ellos. Temur cuenta con más de 20 años de experiencia internacional liderando equipos multidisciplinares, identificando, licitando y gestionando programas de ingeniería en los sectores de la defensa y del transporte. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Indra Sistemas, en India, en Australia, y tras regresar a España en 2023 fue director global de alianzas de la División de Defensa y Seguridad en Indra. Y desde abril de este año es director corporativo de Lockheed Martin para España y Portugal. María Terrón trabaja como International Business Developer en la Unidad de Defensa y Seguridad en Indra. Comenzó su carrera profesional como becaria ICEX en Angola, donde se sumergió en los mercados emergentes y desarrolló su pasión por el ámbito estratégico. Tras su paso por el desarrollo de la línea de negocio de espacio en Indra, actualmente trabaja en estrategia comercial internacional en defensa, colaborando con el equipo comercial para la prospección de mercado, creación de alianzas estratégicas e impulso de iniciativas que fomenten el crecimiento y la innovación en la industria de defensa. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ¿Cuál es vosotros. el secreto de vuestro éxito? Contadnos. Pues en primer lugar, Cristina, muchas gracias a ti, a Amparo y a ICEX por invitarnos. A mí me encanta estar aquí con María. Yo llevo unos años ya de experiencia en defensa, María está empezando y creo que estamos en un momento muy interesante en el sector de la defensa. Yo no conozco otro momento en el que hayamos estado en boga y en primera plana. Y yo creo que el talento dentro de la defensa es muy importante. Entonces, María, yo quería preguntarte a ti, tú has estado en Luanda, en Angola, los becarios ICEX estamos por todo el mundo, en sitios tan interesantes pues, como Angola, Asia. ¿Cómo te ha servido a ti tu experiencia ahí para desarrollar una carrera en defensa? Bueno, yo, igual que Inés fue la loca que pidió Nueva Delhi, yo fui la pionera en pedir Angola como primera opción. Y realmente elegí ese destino porque buscaba ver la vida, la realidad de otra manera, desde otra perspectiva. Y eso solo te lo da países muy diferentes a los países en los que vives. Y por ello un país emergente como Angola me dio la oportunidad no solo de conocer la realidad africana, sobre todo de parte subsahariana, sino también conocer otros países como Zambia, República Democrática del Congo y Congo. Para mí fue una experiencia increíble
Siempre digo que ser ICEX se puede contar, pero ser ICER solo se puede vivir, y lo que te cuenten nunca va a superar la realidad. Esto va al revés que la ficción, porque te pasan muchísimas cosas, y sobre todo en países emergentes. Te da unas habilidades de resiliencia que son muy importantes en el mercado, por ejemplo, de la defensa, pero que también lo son en todos los mercados a día de hoy, porque vive una situación pues, que siempre te puede sorprender con contingencia, te puede llegar una pandemia, como por ejemplo a nosotros los becarios ICE nos afectó, porque bueno, aquí tenemos un becario ICE que estuvo en 1993, pero yo soy la representación de las generaciones más recientes, y que sobre todo vivimos ese periodo tanto de COVID como guerra de Ucrania, como problemas nacionales e internacionales. Siempre digo que la experiencia ICES hizo de mí una persona valiente, porque los retos que yo enfrenté allí me hicieron aprender que no pasa nada si te equivocas, aprendes mucho de las equivocaciones, pero sobre todo que tenemos la capacidad, los ICES, de poder afrontar cualquier tipo de reto. Y para mí eso es más valioso que cualquier máster, cualquier libro que te puedas leer, porque la experiencia te da las herramientas de la vida. Y bueno, igual que yo estuve en Angola, la trayectoria profesional la empezaste en Sudáfrica, pero has conocido otros mercados como por ejemplo la India, Australia, y a mí me gustaría preguntarte desde tu perspectiva, ¿cómo consideras que está, o la situación actual del talento español en la industria de la defensa? A ver, yo creo que tenemos un pool de talento muy grande. Para empezar, los ingenieros que tenemos aquí en España son de los mejores. Yo he ejecutado proyectos en muchas partes del mundo y, sinceramente, la capacidad que tienen nuestros ingenieros de asimilar conceptos, por supuesto, todo el background y el entrenamiento que se les da, y adaptarse a los entornos difíciles, pocas naciones tenemos esa capacidad, con lo cual, en un campo donde los proyectos son tan retadores y complejos, tener pool de talento es fundamental, porque yo siempre digo que el activo más importante, estés desarrollando sistemas de ingeniería o desarrollando productos, son las personas que desarrollan esos productos. Luego otro tema que creo que es importante, y esto parece una tontería, pero luego es muy importante, es la capacidad que tenemos de adaptarnos a entornos distintos. Tú, cuando vas a ejecutar un proyecto pues a la India, no tiene nada que ver los procesos, la forma de trabajo, pues como se hacen en Estados Unidos, en Australia. Entonces, yo creo que por experiencia trabajando con otras empresas, hay en otros países que les cuesta más adaptarse, y a nosotros, no sé por qué, quizás somos muy, muy simpáticos y nos adaptamos a todos los terrenos, pues somos capaces de entender muy bien al que tenemos enfrente y adaptarnos. Y eso, cuando estás hablando con un cliente o cuando estás hablando con un partner, es fundamental. Yo creo que esas dos son las ventajas. Y luego, ¿cuál es la parte que debemos mejorar? Yo creo que nuestra formación es todavía muy académica. Yo, por ejemplo, veo a otros ingenieros o a otros directivos explicar conceptos y parecen todos ministros. Tienen una capacidad de oratoria, de sintetizar cosas muy complejas en mensajes muy directos, y yo creo que eso todavía nos falta. Y creo que es algo que es tan importante como la capacidad técnica. Tú tienes que desarrollar un buen producto, pero luego hay que venderlo. Entonces, eso yo creo que lo tenemos que trabajar. Y volviendo a ti, María, he estado hablando mucho de ingenieros, yo soy físico, pero bueno, cada vez vemos que hay más perfiles de otros entornos. Tú creo que eres... Hice Política y Derecho. Política y Derecho. ¿Cómo ves esos nuevos perfiles adaptándose al mundo de la defensa, a empresas como Indra? Pues bueno, como podéis ver, nosotros somos el ejemplo perfecto de que Indra es una empresa atractora que apuesta por el talento y apuesta mucho por los ICE. Yo no soy la única representación joven, sino que en mi generación entraron varios becarios ICEX,
y somos garantía del éxito dentro de la empresa, porque como comentaba, un ICEX que ha pasado por una oficina económica comercial, aunque no sea un país emergente, se ha tenido que pelear por hacer una agenda comercial, ha tenido que contactar con CEOs, ha tenido que tratar con diplomáticos y al final adquiere unas habilidades de enfrentarte a nuevos retos y además de poder conseguirlos satisfactoriamente. Dentro de la industria de la defensa, está cambiando el paradigma. Siempre se ha apostado mucho por el perfil técnico, pero la realidad, con la introducción de las nuevas tecnologías y el cambio en sí de los ecosistemas empresariales, cada vez los perfiles multidisciplinares pesan más. En mi caso, yo estudié Ciencias Políticas y Derecho y acabé en Indra porque yo siempre había querido estudiar astrofísica. Lo que pasa que cómo iba a empezar yo la casa por el tejado, es decir, cómo iba a entender cómo funcionaba lo de fuera si ni siquiera sabía cómo funcionaba lo de dentro. Pero gracias a Indra tuve la oportunidad de volver a despertar esa pasión y esa gana de volver a descubrir lo que había fuera. Ya no solo había roto fronteras gracias al ICEX, sino que iba más allá, porque yo entré en la línea de desarrollo del negocio del espacio. Una vez dentro me di cuenta que no tenía ni idea de defensa. A mí no me habían contado que Indra tenía nada que ver con defensa, a mí me habían hablado del espacio. Y bueno, viendo ese lack de conocimiento y una por así decirlo, de las características de los ICEX es que tenemos ganas de aprender. Entonces yo dije, me voy a meter en un máster con el ejército. Digo, ya que estoy de lleno. Entonces hice un máster con la Universidad de Granada y el mando de adiestramiento del ejército y descubrí mi vocación. Acabé en comercial internacional justo cuando Temur se fue. Para mí era como, wow, yo quiero llegar ahí, ¿cómo puedo llegar ahí? Y justo entro y me abandona. Pero sí es cierto que me he dado cuenta de que los perfiles multidisciplinares, sobre todo para la línea de desarrollo del negocio, que es un perfil híbrido entre lo técnico y, por así decirlo, lo más comercial y la parte comercial, un ICEX es lo mejor que podéis hacer. Así que os invito a que en las próximas convocatorias pues pidáis becario ICEX, porque no solo van a dar un valor añadido a vuestra empresa, sino que van a dar buen rollo, porque como habéis visto, somos graciosos, y además van a dar una comunidad muy importante, porque como han dicho, una vez que eres ICEX, nunca dejas de serlo. Y bueno, mi pregunta para Temur, y voy a aprovechar pues que me han dado la oportunidad, te voy a preguntar sobre qué consejos le darías a una persona joven que empieza su carrera dentro de la industria de la defensa y cómo podría llegar a tener el éxito que hoy tú tienes. Te voy a llevar a las reuniones, porque cuando voy a ver a los generales me dicen que yo soy muy joven, y me está llamando viejo, pero bueno. De manera políticamente correcta. Sí, así que voy a tomar nota, voy a llevar el vídeo luego a las reuniones. Pues mira, yo creo para trabajar en el mundo internacional tienes que tener exposición internacional. Entonces, aparte de toda la formación, yo creo que los idiomas son fundamentales, cada vez más. Si tú vas a hacer negocios a Francia o a África y no hablas bien francés, te va a costar mucho, primero, comunicar lo que quieres vender, pero sobre todo entender lo que quieren los clientes. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por aprender idiomas. Hay a gente que se la da mejor, a otros peor, pero el esfuerzo hay que hacerlo para poder expresarte y entender sobre todo los problemas que te están planteando. Luego, ya bien sea dentro de una gran empresa o dentro de una pyme, una startup, lo que sea, yo creo que tienes que buscar proyectos retadores. Creo que el siempre estar aprendiendo es fundamental, y creo que además en el sector de la defensa, que los proyectos son muy complejos y pueden ser muy variados, si uno quiere subir por el escalafón es muy importante tocar todos los palos. Si te quedas solo haciendo de comercial o temas de ingeniería, pues te va a costar. Yo, por ejemplo, tomé la decisión, yo salí de Indra, pero cuando volví a entrar tomé la decisión de irme a la India. Mi mujer me dijo, todos los países... bueno, mi padre es pakistaní, pero mi mujer, que es española, me dijo, de todos los países que puedes ir, el único al que no quiero que vayas es a la India. Pues ahí acabamos. Y fui porque me dieron la oportunidad. Yo llevaba mucho tiempo en el ámbito comercial
pero quería saber más de operaciones, quería saber lo que era gestionar una filial. Y eso luego me ayudó a gestionar una filial más grande, que era la de Australia. Y hacer negocios, ya lo dije al principio, hacer negocios en la India no tiene nada que ver con hacer negocios en Australia. Con lo cual yo creo que uno siempre tiene que aspirar a hacer cosas distintas, sea el entorno en el que estés. Y por último, tener buenos mentores, buenos jefes. Yo creo que a mí lo que me ha ayudado desde que empecé mi carrera es que mi jefe, el primero que tuve, que ahora es muy buen amigo mío, me dio muchísimas responsabilidades desde el principio y sobre todo cuando me equivocaba estaba ahí para defenderme frente a los mayores. Y eso es muy importante. Y según vas subiendo los escalafones, pues, cuando te equivocas los errores son cada vez más grandes y las consecuencias pues también. Entonces es siempre muy importante tener apoyo. Si tienes esas tres cosas, yo creo que tienes el secreto para una buena carrera. El secreto de tu éxito, Temur. No sé si en una frase y cerramos, queréis... Bueno, como buena politóloga y amante de Maquiavelo, para mí la frase es mejor intentarlo y arrepentirte que nunca haberlo intentado. Eso está muy bien. Temur. Bueno, yo diría que seas perseverante, que cualquier reto o cualquier proyecto que tengas, que persistas. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Pues continuamos con nuestra tercera pareja. Hemos pasado del sector del emprendimiento al sector de la defensa y a continuación tenemos a dos ex becarios ICEX trabajando en el sector de la distribución comercial y en una empresa familiar totalmente internacionalizada. O sea que tenemos ex becarios ICEX no solo por todo el mundo, sino por todo el espectro económico y empresarial. Andrés Ruiz y Elena Aldana, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias. Andrés fue becario ICEX en Paraguay en 2019 y tras finalizar el programa de becas comenzó a trabajar en la empresa familiar para liderar el proceso de internacionalización a Portugal y actualmente es el consejero delegado del Grupo Ruiz. Grupo Ruiz, que es una compañía líder en transporte de pasajeros por carretera enfocada a la sostenibilidad y a la innovación y está presente en España, en Portugal y en Marruecos. Casi una multinacional española, podríamos decir, ¿no? Sí, muchas gracias. Elena tiene más de 15 años de experiencia, trayectoria profesional en multinacionales de gran consumo y distribución, como Coca-Cola, Mercadona, Lidl o Carrefour, ocupando posiciones clave en sostenibilidad, comunicación, asuntos públicos y expansión internacional. Fue becaria ICEX en 2009 en Brasilia y más tarde responsable del proyecto de internacionalización de Mercadona en Portugal. En la actualidad es la responsable de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad en Carrefour España. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Andrés, ¿cómo se llega a consejero delegado de una empresa familiar tan consolidada en su expansión internacional? ¿Y cuáles son las claves? ¿Cómo has llegado? Oye, pues nada, en primer lugar, muchas gracias a ti, Cristina, Amparo y a ICEX por invitarnos a estar hoy aquí. Pues efectivamente estamos internalizados, ya presentes en 3 países y esperamos estarlo mucho más capitalizando pues, esos conocimientos que hemos aprendido en el ICEX, ¿no? Y bueno, yo al final siempre, en el ICEX aprendí una cosa y una cosa concreta de la internacionalización que creo que es muy bonita, ¿no? Y es que al final nosotros en el ICEX nos decidimos 30, 40 materias distintas a lo largo del año duro de trabajo y estudio que tenemos y siempre buscando esa solución, ¿no? para aprender a internacionalizar. Y al final, pues lo que aprendimos es que se nos da un montón de herramientas para saber cómo hacerlo. Pero realmente el secreto lo tiene que descubrir uno mismo, ¿no? Y al final, esto es una cuestión que he aplicado siempre en mi vida, ¿no? Y es tener la humildad de, oye, cuando se va a algún sitio, partir de la base de que no se sabe nada, ¿no? Y estar con los oídos y con las orejas, con los ojos muy abiertos para aprender. Y eso lo apliqué en mi proceso de internacionalización a Portugal, ¿no? Y lo aplico a todos los conceptos de mi vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando empezamos en Portugal, al final un país
vecino totalmente, pero con unas costumbres totalmente distintas, ¿no? Y al final, oye, pues los trabajadores tienen unas costumbres distintas, que hay que adaptarlas, la relación con el cliente es distinta, y se trata, pues oye, tener la humildad de, por mucha experiencia y bagaje que se pueda tener anteriormente y muchos años que tenga una empresa, ¿no? Y acumule de conocimiento una como pues la de mi familia, que tiene 130 años, pues nos enfrentamos a una cuestión nueva, ¿no? Y cuando volví de Portugal al final, pues esta experiencia que me ha ido acompañando de humildad, de aprender, lo llevé también a los procesos internos aquí en España y en el corporativo, ¿no? Y por mucho que llevamos 130 años haciendo las cosas, pues siempre veíamos las cuestiones con un ánimo de mejorarlas, teniendo la humildad pensando, oye, que a lo mejor este proceso se puede hacer mejor, podemos mejorar. Y al final yo creo que eso es pues, la virtud de aprender, de confiar y de siempre querer mejorar un poco lo que me ha transmitido el ICEX, he aplicado en mi vida y yo creo que ha hecho que los consejeros y el resto de la familia confíen en mí para liderar la compañía. Qué bueno, muchas gracias. Elena, ¿cómo se pasa de un puesto directivo en una compañía española como es Mercadona, dentro de la distribución comercial, a trabajar en la multinacional francesa de la competencia? Bueno, a ver, sobre todo a mí me gustaría destacar lo que acabas de comentar, lo que acaba de comentar Andrés, porque cuando acabas el ICEX, yo fui becaria ICEX con 28 años a Brasilia, que es un poco lo de Angola y tal, o sea, Brasil también fue... A mi madre casi le da un infarto cuando vio Brasilia. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Ahora mejor, ¿no? Entonces con 28 años me voy a Brasil, volví con 30 y con 32 entré en Mercadona y 35 me dicen ¿qué te parece irte a Portugal a intentar internacionalizar la empresa? Mercadona ya había intentado Portugal y había intentado Italia, así que la presión era desde Valencia un poco tal. Pero bueno, empezamos allí a trabajar desde cero, como dices tú, con humildad, y yo creo que eso es algo que caracteriza a todos los becarios ICEX, que hay una parte que viene de fábrica y que cuando entramos en el programa somos todos bastante aventureros y nos gusta hacer las cosas y nos estiramos para adelante y pensamos que podemos con todo. Y Portugal fue un reto, un desafío importante para montar todo aquello. Entonces, la verdad, Mercadona siempre se dice que es una empresa familiar, pero es una empresa familiar que tiene más de 100.000 trabajadores, así que ya lo de familiar pues se va quedando un poco ahí diluido. Y es un verdadero monstruo montar una empresa como esta en distribución alimentaria, además, que es un sector bastante complejo, en otro país. Así que volver, después pasé por Lidl Portugal también, volví, monté una empresa, por si no era suficiente, y llevo 4 meses en Carrefour y las diferencias son muy grandes. Bueno, hay cosas en común porque al final ese sector de la distribución alimentaria sigue siendo el mismo sector, pero es una empresa francesa, dependemos de grupo. La semana que viene estoy 4 días en Francia y bueno, pues te tienes que adaptar a una multinacional brutal porque está a nivel mundial. Estamos en Brasil, estamos en Argentina, hemos estado en México, hemos estado en Taiwán, en China, bueno, en Europa tenemos presencia en muchísimos países y al final, bueno, pues también tienes que adaptar ese aspecto internacional a tu trabajo del día a día, porque España es el principal país después de Francia para Carrefour, así que siempre nos están mirando con lupa a ver todo lo que hacemos en España, incluso nos copian algunas cosas en Francia de buenas prácticas que hacemos en España. Está fenomenal. ¿Qué cualidades creéis que necesitan los directivos de las empresas españolas para acometer los procesos de internacionalización? Sí, a ver, principalmente... Yo creo que Temur también nos ha dado ahí unas buenas pinceladas, pero no sé si comparte sus puntos o no. Absolutamente, y lo hemos estado comentando justo anteriormente, ¿no? O sea, es muy curioso escuchar y hablar a aquellas cualidades que cada uno de nosotros hemos destacado, porque creo que todos coincidimos, ¿no? De que al final, pues la clave, lo primero es, oye, atreverse. Comparto lo mismo que comenta Temur, los españoles somos muy buenos, somos creativos, somos trabajadores, y hay que tenerlo en cuenta y hay que atreverse a hacer las cuestiones, ¿no? Y luego, pues sobre todo, esa capacidad de adaptación y de aprendizaje
que creo que todos hemos compartido, creo que todos tenemos y que creo que es la solución prácticamente para todo, ¿no? Porque pudiendo aprender y pudiendo adaptarse al entorno, pues con esfuerzo se puede hacer cualquier cosa. Sí, yo en línea con lo que ya se ha dicho y también lo que ha dicho Temur, una cosa que veo es los españoles seguimos teniendo un cierto complejo cuando miramos a países como Alemania o Francia, de pensar que ellos son mejores porque son ingenieros y hacen coches y nosotros ya pues hemos la industria, en fin, desafortunadamente no tenemos la industria que teníamos hace unos años, pero yo eso lo he vivido sobre todo cuando estuve llevando asuntos europeos en Bruselas, íbamos a las reuniones con el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y aquellos un poco como Star Wars, el Parlamento, con gente de todos los países, diferentes orígenes, idiomas y de todo, y veías que realmente los españoles éramos los que sacábamos adelante la gran mayoría de las leyes y el lobby que hacíamos, porque tenemos no solo el conocimiento técnico, que lo tenemos, sino que además tenemos un don de gentes y unas habilidades sociales que no tienen otros países. Entonces muchas veces incluso los alemanes nos decían, vosotros por favor, los españoles, id a hablar con el político alemán de no sé qué y ayudadnos a sacar esto. O sea, hemos conseguido cosas en Bruselas espectaculares, los españoles, incluso a mí los alemanes del IDEN me decían, habíamos oído hablar de una española que estaba por ahí pululando en las comisiones, tal, porque nos movemos muy bien y nos tenemos que quitar esos complejos porque realmente los españoles cuando nos lo proponemos somos muy guerreros, sacamos las cosas adelante y conseguimos aglutinar posiciones de muchos países distintos para conseguir que las cosas funcionen. A nuestras nuevas generaciones, a nuestros jóvenes que van por detrás y quieren entrar en el programa de becas, ¿no? Firmemente comprometidos con la internacionalización, ¿qué consejos les daríais? Hemos tenido a 1.200 jóvenes que querían entrar este año en el programa de becas, o sea, exitazo total. ¿Qué consejos les daríais a todos ellos? Muy bien, oye, pues que nada, que sigan adelante, que se atrevan a afrontar nuevos retos, que confíen en ellos mismos y que siempre tengan pues ese hambre de conocer cosas nuevas, ese espíritu aventurero, ¿no? que hablamos que tenemos todos los becarios ICEX y que con eso y con humildad para aprender y con ganas pues se consigue cualquier reto. Sí, yo diría que es un programa que te marca de por vida, ya lo han comentado los compañeros también. No dejas nunca de ser un becario ICEX y además es como una gran familia cuando te encuentras con otros becarios y te dicen, pues yo soy del año tal, del destino no sé cuánto, tal. Es como, dices, jolín, es que al final tenemos unas cosas en común que nos unen y cuando te encuentras con esa gente, incluso en otras empresas, en otros sectores, en otros países, dices, joder, qué bueno el programa, lo que me enseñó, las amistades que hice y sobre todo me cambió la forma de pensar para muchas de las cosas que he desarrollado en mi carrera profesional más adelante. Así que yo les diría que se animen, que lo den todo, que aprovechen muchísimo la experiencia porque la verdad es que es un antes y un después en la vida y te llevas eso para siempre y bueno, para mí estupendo. Bueno, la frase de cierre, ¿cuál es el secreto de vuestro éxito? La adaptación, el aprender y la constancia total. Y la resiliencia, ¿no? Que al final todo esto es muy bonito, pero al final continuamente, siempre y para todo hay problemas. Y la internacionalización es que las cosas nunca salen como uno espera y mantenerse constante. Yo tengo una frase que siempre le decía a mis equipos que es no sabían que era imposible, así que lo hicieron. Porque muchas veces es lo que hablamos de quedarnos en la zona de confort y qué difícil es empujar los límites y lo que cuesta y lo que duele y lo que lloras, pero te das cuenta de que realmente los límites muchas veces están en la cabeza y que puedes conseguir lo que quieras. Así que animar a todo el mundo a que siga no solo resiliencia, sino realmente que se animen a conseguir lo imposible porque muchas veces lo puedes conseguir. Qué bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Tenemos un par de preguntas y Amparo está con el micrófono porque una es para María Terrón, que nos han preguntado por el chat, al conocer África tan profundamente y sabiendo que será el lugar más poblado de la Tierra para el año 2100, ¿coincides en que será el continente más interesante para invertir en los próximos 100 años? Coincide
Vale, coincido en que va a ser uno de los más interesantes para invertir, porque también hay otras geografías, como por ejemplo puede ser la parte de Asia, que también tiene un gran crecimiento y tiene grandes oportunidades, pero es cierto, y por la predilección que tengo en África, que tiene un gran potencial para poder hacerlos crecer. Es decir, creo que ha habido mucha cooperación, por ejemplo, internacional, pero que no se han utilizado la herramienta adecuada para formar a la población en sí, y ahora está empezando a llevarse a cabo estas acciones y haciendo que los países quieran empezar a tener una clase media, empiezan a despertar. Muchos de ellos vienen abocados de conflictos armados, como por ejemplo en Angola. Angola fue uno de los países con un conflicto armado más largo en la historia del continente africano y el más importante a nivel de guerrilla. Por eso creo que las empresas españolas tenemos un papel importantísimo a la hora de ser tractores para hacer que esos países crezcan. Y, por ejemplo, hay empresas españolas localizadas en Angola, en el sur, que hacen un buen trabajo en formar a la población y no traer talento de fuera, sino que el talento de fuera que traigan es para crear talento dentro. Y creo que en eso nos diferenciamos mucho de otras multinacionales y otras empresas de otros países que simplemente van al país para conseguir un crecimiento propio y no para hacer un favor a las empresas que están localizadas. Muy bien. Tenemos una última pregunta. Totalmente comprometido. Lo tienes ahí ya. Y la última pregunta, que yo creo que podría ser para todos vosotros, ¿no? Samuel, Inés, que estáis por allí. ¿Cómo podéis compartir vuestros conocimientos? Samuel ha escrito un libro, o sea, que podemos comprar el libro de Samuel. Pero ¿cómo podéis compartir vuestros conocimientos para que las empresas, con esa transferencia de know-how, ¿no?, puedan lanzarse a esos procesos de internacionalización o continuar haciéndolos? Bueno, a ver, yo creo que el programa... Bueno, Andrés va a grabar un podcast también ahora. Sí, o sea sí, pero sobre todo yo creo que el programa ICEX y el Máster ICEX está perfectamente diseñado para eso, ¿no? Y para estimular esos conocimientos sobre internacionalización. Y luego pues esta clase de foros, podcast y demás, desde luego que el poder compartir la experiencia de cada uno al final es lo que yo creo más riqueza genera en ese sentido, ¿no? Sí. Es que es muy difícil hacer un resumen de todo lo que ha sido la experiencia, porque podríamos estar hablando de operaciones, de logística, de marketing, de cada una de las áreas de una empresa y lo que conlleva una internacionalización que es un monstruo enorme. LinkedIn escribimos algunas cosas, o un caso de la internacionalización de Mercadona a Portugal. Bueno, es un poco eso lo que comentaba Andrés, en estos foros ir hablando, ir explicando un poco lo que ha sido nuestra experiencia. Samuel. Sí, bueno, yo estaba ahí tan tranquilito escuchando y me han hecho hablar. O sea, bueno, dar algunos tips prácticos, ¿no? Cuando yo empecé a internacionalizarme, ¿dónde fui? A Latinoamérica. Entonces, ¿por qué? Por un tema cultural, etcétera, etcétera. ¿En qué nos podemos apoyar? En el ICEX. O sea, realmente al final tenemos oficinas comerciales de España en el extranjero, en cada país prácticamente, donde además hay muchos becarios ICEX. O sea, al final, apoyaros en gente, y si encima ha sido becario ICEX, bueno, es la gran familia. O sea, yo he conocido a muchos becarios ICEX en muchas oficinas del mundo, ¿no? Entonces, yo diría que hay que internacionalizarse. Latinoamérica, entre comillas, es un destino bastante agradable, y después por los destinos que sean más o menos cercanos. En Europa tenemos que estar, jugamos a la Liga Europea. Asia, aunque es complicado, pues no deja de estar ahí. Y Estados Unidos, que bueno, pues es la primera economía del mundo, y si no estás en Estados Unidos no puedes competir a nivel internacional, ¿no? Pero en esto lo que decía antes, soñar. O sea, si yo no hubiera soñado, no tendríamos 36 oficinas. Soñar y disfrutar el camino internacionalmente. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención y por haber venido aquí a compartir con nosotros vuestra experiencia. Muchas gracias.